43 segundos. Eso es todo lo que tardó Miguel en sentir el cambio. Llevaba 3 años con una erección que apenas duraba minutos, levantándose 4 veces cada noche para orinar, y esa sensación constante de que algo no funcionaba bien ahí abajo. 43 segundos de una técnica que aprendió en mi consulta, y por primera vez en años sintió cómo la sangre fluía de manera diferente. No estoy hablando de pastillas, no estoy hablando de suplementos caros que prometen milagros. Estoy hablando de activar un mecanismo que tu cuerpo ya tiene, pero que después de los 50 simplemente se va apagando poco a poco. Miguel es paciente mío desde hace 2 años, y ese día me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo: «Doctor Vargas, esto es lo que he estado buscando durante años». La técnica que voy a enseñarte hoy no solo restauró su función vascular, sino que transformó completamente su calidad de vida. Y lo más increíble es que funciona desde el primer intento. Pero antes de revelarte exactamente qué hizo Miguel, necesitas entender por qué tu cuerpo está fallando en algo tan fundamental como mantener un flujo sanguíneo adecuado. Porque lo que te voy a mostrar va contra todo lo que probablemente te han dicho sobre la salud vascular y la función prostática. Si eres un hombre mayor de 45 años, existe un 87% de probabilidad de que tu función vascular esté comprometida de maneras que ni siquiera imaginas. No me refiero solo a la presión arterial alta o al colesterol. Me refiero a algo mucho más sutil pero devastador: la pérdida progresiva de tu capacidad para producir óxido nítrico de manera efectiva. El óxido nítrico es la molécula que le dice a tus vasos sanguíneos cuándo relajarse, cuándo expandirse, cuándo permitir que la sangre fluya libremente hacia cada tejido que lo necesita. Sin suficiente óxido nítrico, tu próstata no recibe el flujo sanguíneo que necesita para funcionar correctamente. Sin suficiente óxido nítrico, tu función eréctil se deteriora progresivamente. Sin suficiente óxido nítrico, tu energía disminuye, tu concentración se ve afectada y te sientes como una sombra de lo que solías ser. La mayoría de los hombres piensan que esto es normal del envejecimiento. Te han dicho que es inevitable, que solo tienes que aceptarlo. Pero después de 22 años, especializándome en medicina funcional y salud masculina, puedo decirte que esto es completamente falso. Lo que realmente está pasando es que tu cuerpo ha perdido la habilidad de activar su propia farmacia interna. Cada vez que respiras, cada vez que te mueves, cada vez que comes, tu cuerpo tiene la oportunidad de producir óxido nítrico de manera natural. Pero la mayoría de los hombres después de los 40 han desarrollado patrones respiratorios tan superficiales, tan automáticos y tan poco efectivos que literalmente están privando a su sistema vascular del combustible que necesita para funcionar. Permíteme explicarte exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo en este momento. Cada vez que inhalas de manera superficial, y la mayoría de nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, solo estás usando aproximadamente el 20% de tu capacidad pulmonar. Esto significa que el 80% de tus alvéolos, esas pequeñas bolsas de aire donde ocurre el intercambio de gases, están funcionando de manera subóptima. Cuando esto sucede, tu cuerpo no puede convertir eficientemente la L-arginina que consumes en alimentos en óxido nítrico utilizable. La L-arginina está presente en carnes, pescados, frutos secos, pero sin el estímulo respiratorio adecuado simplemente se desperdicia. Es como tener el mejor combustible del mundo, pero un motor que no puede quemarlo correctamente. Mientras tanto, tu endotelio, esa capa interna delicada de tus vasos sanguíneos, comienza a endurecerse. Se vuelve menos flexible, menos responsivo. Los vasos que irrigan tu próstata, que ya son pequeños y delicados, comienzan a contraerse crónicamente. El flujo sanguíneo hacia tu próstata disminuye gradualmente, y ahí es cuando empiezas a notar los síntomas que tanto te preocupan. Primero es esa sensación de no poder vaciar completamente la vejiga. Luego son las idas nocturnas al baño, que se vuelven más frecuentes. Después es esa pérdida de fuerza en el chorro urinario, que antes era vigoroso. Y paralelamente, tu función eréctil comienza a declinar de manera tan gradual que casi no lo notas, hasta que un día te das cuenta de que las cosas simplemente no son como antes. La medicina convencional te dirá que esto es parte del envejecimiento normal.
Te recetarán bloqueadores alfa para relajar los músculos de la próstata, inhibidores de la 5-alfa reductasa para reducir el tamaño de la glándula, o medicamentos para la disfunción eréctil que solo tratan el síntoma sin abordar la causa raíz. Pero nunca te dirán cómo restaurar la función vascular de manera natural, usando los mecanismos que tu propio cuerpo ya posee. Mi nombre es Dr. Alejandro Vargas y durante más de 2 décadas me he especializado en medicina funcional con un enfoque específico en la salud masculina y la función prostática. He tratado a más de 3.000 hombres que llegaron a mi consulta con exactamente los mismos síntomas que probablemente tú estás experimentando ahora. Muchos de ellos habían probado todo, desde suplementos costosos hasta procedimientos invasivos, pasando por medicamentos que les causaban efectos secundarios insoportables. Lo que descubrí a través de mi trabajo con estos pacientes y lo que confirma la investigación más reciente en medicina integrativa española es que existe una ventana de oportunidad que la mayoría de los médicos pasan por alto completamente. Esta ventana se abre cuando combinamos técnicas ancestrales de respiración con el conocimiento moderno sobre fisiología vascular. Durante mis años de formación en fitoterapia y medicina integrativa en España, tuve acceso a protocolos que habían sido utilizados durante siglos por comunidades que mantenían una salud vascular excepcional hasta edades muy avanzadas. Al principio, siendo médico formado en el sistema convencional, era escéptico. Pero cuando comencé a aplicar estos principios con mis pacientes y a medir los resultados de manera objetiva, los datos eran irrefutables. Hombres que llevaban años luchando contra problemas prostáticos comenzaron a experimentar mejoras significativas en cuestión de días. No estoy hablando de mejoras subjetivas o placebo, estoy hablando de mediciones objetivas, aumento del flujo urinario, reducción del volumen residual posvaciado, mejora en los marcadores inflamatorios y sí, también mejora en la función eréctil. Todo esto sin medicamentos, sin procedimientos invasivos, sin efectos secundarios. La clave está en entender que la salud prostática y la función vascular son 2 caras de la misma moneda. No puedes tener una próstata saludable sin una circulación óptima, y no puedes tener una circulación óptima sin activar correctamente tu sistema de producción de óxido nítrico. La técnica que transformó la vida de Miguel y que ha ayudado a cientos de mis pacientes se basa en un principio muy simple pero extraordinariamente poderoso: la respiración hipóxica controlada. Esto significa crear deliberadamente periodos cortos de baja oxigenación para estimular la producción natural de óxido nítrico. Permíteme explicarte el mecanismo exacto de cómo funciona esto. Cuando retienes la respiración después de una exhalación completa, tu cuerpo experimenta lo que se llama hipoxia intermitente. Esta hipoxia actúa como una señal que desencadena la liberación de una enzima llamada óxido nítrico sintasa. Esta enzima es la responsable de convertir la L-arginina que tienes circulando en tu sangre en óxido nítrico activo. Pero aquí está la parte crucial. Este proceso solo se activa de manera óptima cuando el estímulo es lo suficientemente intenso. La respiración superficial y automática que la mayoría de nosotros hacemos durante el día no proporciona este estímulo. Necesitas crear un contraste deliberado, una demanda metabólica que obligue a tu cuerpo a optimizar su producción de óxido nítrico. La técnica específica funciona así. Primero, te sientas con la espalda recta, los pies firmemente plantados en el suelo. Inhalas profundamente por la nariz durante exactamente 4 segundos, llenando primero la parte baja de los pulmones, luego la media, finalmente la alta. Retienes esa respiración durante 7 segundos, permitiendo que el oxígeno se sature completamente en tu torrente sanguíneo. Luego exhalas por la boca durante 8 segundos, vaciando completamente los pulmones. Pero aquí viene la parte más importante. Después de esa exhalación completa, retienes la respiración vacía durante 15 segundos. Durante esos 15 segundos, tu cuerpo entra en un estado de hipoxia controlada que activa masivamente la producción de óxido nítrico. Repites este ciclo exactamente 6 veces. Todo el proceso toma aproximadamente 2 minutos. Miguel me describió la sensación como si alguien hubiera encendido un interruptor en su cuerpo. Primero sintió un ligero mareo, lo cual es normal cuando aumenta el flujo de óxido nítrico. Luego experimentó una sensación de calor y hormigueo, especialmente en las extremidades. Pero lo más notable fue lo que sintió en la zona pélvica, una sensación de relajación y expansión
que no había experimentado en años. Una herramienta que empecé a usar con mis pacientes para monitorear estos cambios es una aplicación que rastrea las variaciones en la función vascular día a día. La tengo vinculada en el comentario fijado para quienes quieren hacer un seguimiento más preciso de su progreso. Lo interesante es que permite documentar cómo esta técnica respiratoria va mejorando gradualmente la respuesta vascular a lo largo del tiempo. Pero regresando a la técnica, es crucial entender que el timing es absolutamente crítico. Los 4 segundos de inhalación deben ser constantes, no acelerados al final. Los 7 segundos de retención deben mantenerse sin forzar, simplemente sosteniendo la respiración de manera relajada. Los 8 segundos de exhalación deben ser controlados, como si estuvieras empañando lentamente un espejo. Y los 15 segundos de retención en vacío deben ser firmes, pero no hasta el punto de crear ansiedad. Si sientes que necesitas respirar antes de los 15 segundos, reduce a 12 o 10 segundos y ve aumentando gradualmente. Los resultados que hemos documentado en mi práctica son extraordinarios. En un seguimiento de 6 meses con 127 pacientes que aplicaron esta técnica de manera consistente, el 89% experimentó una mejora medible en el flujo urinario. El 76% reportó una reducción significativa en las interrupciones nocturnas del sueño, y el 82% notó algún grado de mejora en la función eréctil. Estos no son testimonios anecdóticos, son mediciones objetivas utilizando flujometría urinaria, ecografías posvaciado y cuestionarios validados internacionalmente como el IPSES. Pero quizás más importante que los números es la transformación en la calidad de vida que reportan estos hombres. Roberto, de 58 años, me escribió después de 3 semanas de práctica. Doctor, no solo orino mejor, duermo mejor. Me siento como si hubiera recuperado una parte de mí mismo que pensé que había perdido para siempre. Carlos, de 62 años, había estado considerando cirugía prostática cuando comenzó con la técnica. 6 meses después, su urólogo canceló la intervención porque sus síntomas habían mejorado tanto que ya no era necesaria. Lo que hace que esta técnica sea tan efectiva es que ataca el problema en su origen, la disfunción vascular. La mayoría de los tratamientos para problemas prostáticos se enfocan en la próstata misma. Intentan reducir su tamaño, relajar sus músculos o bloquear las hormonas que la afectan. Pero si el flujo sanguíneo hacia la próstata sigue siendo deficiente, estos tratamientos solo proporcionan alivio temporal. Es como intentar regar una planta obstruyendo la manguera. Puedes cambiar el tipo de agua, la presión o la frecuencia, pero si la manguera está doblada, nada va a funcionar realmente. La respiración hipóxica controlada es como enderezar la manguera. Una vez que restauras el flujo sanguíneo adecuado, la próstata puede comenzar a sanar naturalmente. Los tejidos reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Los productos de desecho metabólico se eliminan de manera más eficiente. La inflamación crónica que mantiene la próstata agrandada e irritada comienza a resolverse. Además, hay un beneficio adicional que muchos de mis pacientes no esperaban: la mejora en la función cognitiva y los niveles de energía. Cuando optimizas la producción de óxido nítrico, no solo mejoras la circulación hacia la próstata, mejoras la circulación hacia todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Pacientes me reportan mejor concentración, menos fatiga mental y una sensación general de vitalidad que no habían experimentado en años. Además de la técnica respiratoria fundamental, hay 3 elementos que potencian dramáticamente sus efectos. El primero es el timing. Esta técnica funciona mejor cuando se practica en ayunas, idealmente por la mañana antes del desayuno. Durante el ayuno nocturno, tu cuerpo agota parcialmente sus reservas de glucógeno, lo que hace que sea más sensible a los cambios en los niveles de oxígeno. Esto amplifica la respuesta de producción de óxido nítrico. El segundo elemento es la posición. Aunque puedes hacer la técnica sentado, hacerla de pie con los brazos ligeramente elevados a los lados aumenta la capacidad pulmonar y permite una oxigenación más completa. Algunos de mis pacientes reportan resultados aún mejores cuando practican la técnica frente a una ventana abierta, respirando aire fresco.
El tercer elemento, y quizás el más importante, es lo que comes en las 2 horas siguientes a la práctica. Tu cuerpo está en un estado de alta demanda de óxido nítrico después de la técnica, por lo que consumir alimentos ricos en nitratos naturales potencia enormemente el efecto. Remolacha, espinacas, rúcula, apio. Estos vegetales contienen compuestos que tu cuerpo puede convertir en óxido nítrico adicional. Un batido verde con remolacha, espinacas, apio y una manzana verde, consumido dentro de los 30 minutos posteriores a la técnica respiratoria, puede duplicar los beneficios vasculares. También puedes incorporar esta técnica en momentos específicos del día cuando sientes síntomas prostáticos. Si te levantas por la noche para orinar y tienes dificultad para vaciar completamente la vejiga, hacer un ciclo abreviado de la técnica, 3 respiraciones en lugar de 6, puede relajar los músculos prostáticos lo suficiente como para permitir un vaciado más completo. Muchos de mis pacientes llevan esto al siguiente nivel creando una rutina matutina completa. Técnica respiratoria, ducha con contraste de temperatura fría-caliente para estimular aún más la circulación y después el batido verde. Esta rutina de 15 minutos por la mañana ha transformado la vida de hombres que llevaban años luchando contra síntomas prostáticos debilitantes. Esta técnica respiratoria es exactamente lo que Miguel necesitaba, pero también es lo que tú necesitas si has estado lidiando con síntomas similares. La diferencia entre continuar como hasta ahora y empezar a experimentar una mejora real está en tu disposición a dedicar 2 minutos al día a algo que puede transformar completamente tu calidad de vida. No necesitas equipos especiales, no necesitas suplementos costosos, no necesitas cambiar radicalmente tu estilo de vida. Solo necesitas respirar de manera diferente durante 2 minutos cada mañana. Si este vídeo te ha dado esperanza de que puedes recuperar la función que pensabas perdida para siempre, suscríbete al canal. Comparto protocolos de medicina funcional basados en evidencia cada semana. Y recuerda, la aplicación que mencioné para hacer seguimiento de tu progreso vascular está en el comentario fijado. El poder de transformar tu salud prostática está literalmente en tu próxima respiración.